Dios les bendiga, amados. Amén. En esta mañana vamos a orar primero, antes de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir, para todos nosotros, incluido yo, por supuesto. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad, como decía esta hermosa alabanza, son grandes. Tú mismo te declaraste como un Dios misericordioso, Señor, y lleno de toda gracia. Gracias, Señor, por esa gracia y esa misericordia en nuestras vidas, sin la cual sería imposible que pudiésemos permanecer delante de ti. Gracias por esa gracia que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, que nos ha permitido, Señor, rasgar el velo y poder entrar al sitio santo, Señor, a presentarte alabanza, adoración y a presentarte clamor por nuestras necesidades y también a presentarte acción de gracias por las bendiciones y frutos que tú nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, permite que esta palabra que voy a decir, Señor, sea enseñanza primero para mí y para todos mis hermanos, que habla nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estaba recordando algunas cosas de las que aprendí en mi vida de ingeniero, como digo yo. Y hay una propiedad muy importante que rige la materia en el universo, y es la entropía. ¿Qué mide o qué se define como la entropía? La entropía, en cierta manera, es el desorden de las cosas. ¿De acuerdo? Mide el desorden de los átomos que componen una materia, una partícula. Por ejemplo, un diamante tiene una entropía muy baja, porque sus átomos están dispuestos en una estructura cristalina perfecta. ¿Cierto? Un vaso de agua líquida tiene una entropía más alta, porque hay cierta dispersión y libertad entre sus moléculas. Y si está gaseoso como vapor, mucho más todavía. Esto mide la entropía, pero es una propiedad muy particular, porque hemos podido comprobar y corroborar que la entropía de toda la materia tiende a ir en aumento. ¿Qué significa eso? Que todo tiende a estar en el mayor desorden posible. Estamos partiendo de algo que está organizado y se está yendo a un desorden posible. ¿Recuerdan aquello que dijo el apóstol? Sí. Dijo que el reino de esta tierra, que la naturaleza gime. La naturaleza gime, porque hay un desorden que se está dando en ese proceso. Y hemos encontrado que el universo está en expansión. Esa expansión significa que su entropía, el total de todos los planetas, va en aumento. Ok. ¿Y para qué nos dice eso, hermano Ramón? Entonces ahora vamos a venir a hablar de una escuelita de física, de matemáticas. No. Lo que el Señor me ponía en mi corazón es que habláramos de una escuela entre nosotros y Dios, que yo he llamado, y así se titula, la escuela de Dios. Porque este principio de la entropía en la materia no es solamente válido para la materia, es también válido para lo espiritual. Porque lo material, dice la palabra, es un reflejo de lo espiritual. Recuerden que el apóstol nos dijo, el hombre carnal mira las cosas de este mundo nada más, pero el espiritual mira lo espiritual y mira lo material, y él lo domina todo. Entonces, ¿cuál es ese aumento de la entropía espiritual que tenemos en nuestras vidas? Obviamente el pecado. El pecado. Jesús nos dejó claro, nos dijo, angosto y difícil el camino que lleva a salvación, pero amplio y cómodo el que lleva a perdición. De manera que somos atraídos por este mundo en desobediencia hacia sus fines. Dios no creó el mal. Jesús nos dejó claro quién es el que vino a matar, robar y destruir. Pero los seres humanos tenemos un grave conflicto en nuestros corazones. Con frecuencia decimos, si Dios es bueno, ¿por qué hay niñitos en la calle? Si Dios es bueno, ¿por qué esta mujer es violada?
Si Dios es bueno, ¿por qué los pobres estas cosas? Si Dios es bueno, ¿y por qué no miramos hacia nosotros mismos? Usted puede de pronto, basándose en la propia Biblia, como quieren hacer muchas veces los que detestan la Escritura, usted dirá que el Dios de la Biblia es un Dios malo, porque Él mandó las hordas babilónicas y asirias a que destruyeran a Israel en una forma cruel. Yo le diré que no se las mandó Dios, se las mandaron ellos mismos. Porque Dios, en las normas de Moisés, se los había dicho claramente: si no cumples mi palabra, esto te acontecerá. ¿Qué va a acontecer? Yo voy a quitar mi protección sobre ti, y aquel que vino a matar, robar y destruir va a llegar a ti con pleno poder. Culpar a Dios en estos casos yo lo igualo a que si alguien se tira al vacío y se mata, usted diga: uy, pero qué mala es esa ley de la gravedad. Uy, ella es la culpable de que él se hubiese matado. La ley de la gravedad es la culpable. Vamos a buscar quién es la ley de la gravedad y vamos a meterlo a la cárcel porque ella es la culpable, no el que decidió por su propio medio tirarse. Eso es algo completamente ilógico. En ese concepto estamos también muchas veces con el tema de Dios y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Estamos en un mundo perdido y donde nosotros mismos autorizamos a las tinieblas, el sufrimiento y el dolor. En medio de ello, Dios debe orientarnos y enseñarnos de manera que aquellos que decidimos creerle y obedecerle, nos enfrentamos a fuertes retaliaciones del enemigo de Dios, pero Dios por su parte usa eso para enseñarnos. Y es así como llegamos a la escuela de Dios. En 1 de Pedro, en capítulo 4, del 2 al 13, el apóstol nos dejó escrito. 1 de Pedro 4, del 2 al 13. Quedó escrito: carísimos, no os maravilléis cuando sois probados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba. Repito, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Y nos dice el 13: mas antes, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, regocijaos. En que sois participantes de las aflicciones de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis de gran gozo. Ser discípulos de Cristo nos conlleva una vida de bendiciones, pero también de luchas y aflicciones. Mire la vida de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Nada que ver con ese evangelio de bendecido, prosperado y en victoria y hoy en día. No quiere decir eso que Dios no va a traer sobre ti bendiciones si recibes a Cristo. Pero no son las bendiciones la prioridad para Dios. La bendición prioritaria para Dios es que cuando lleguemos a su presencia no tenga que condenarnos y podamos tener vida eterna. Esa es la principal bendición. Pensaremos que Dios nos lleva a un solo examen de aflicción. Bueno, Dios, si me vas a enseñar que sea uno solo, doloroso y ya. Una especie de examen final y listo. Pero resulta que no es así. El entrenamiento que Dios nos da en esa escuela consiste en muchos exámenes, y de todos esos exámenes, maravilla, son sorpresas. Aunque muchas veces, según sea su propósito en cada caso, Él puede darnos un aviso. En nuestra familia tenemos un ejemplo de esto. Mi esposa tuvo un sueño que ella se veía en medio de un mar borrascoso y había una tabla llana, como esas tablas que usted ve flotando en el mar, una triste tabla llana, y que usted a esa tabla llana hubiese atornillado una silla, y en esa silla sentaron a Olga. Ahí iba Olga en medio de ese mar borrascoso. Y claro, la sillita y la tabla de un lado para otro y otro lado, pues imaginarse la angustia que ella sentía en ese sueño.
Eh, Dios, por supuesto, en su inmensa sabiduría, ¿qué hizo? Supo escoger el ambiente apropiado para que mi esposa entendiera la zozobra que iba a venir a nuestras vidas. Porque es que pasa algo importante. Para mi esposa no hubiese sido tan atemorizante si hubiese soñado que iba en un, por decir algo, en un planeador sin ningún control y en medio de unos vientos turbulentos. Porque es que ella no le tiene tanto miedo a eso como al mar. Si fuera Miguelito, si a mí me hubiese dado esa revelación, sin lugar a duda que el sueño iba a ser en una tabla en el mar. Porque yo bastante mareta que he chupado en esta tierra porque trabajé en una camaronera. Aunque tampoco es que sea un experto, pero digamos que no tengo tanto temor de eso. Mónteme en un avión para que vea a su hermano Ramón puesto en las cosas. Si ve, los pilotos no lo saben, pero yo los ayudo. Cuando el avión está en el aire, yo tengo los brazos de la silla cogidos por los lados y trato de traicionar el principio de acción y reacción, pero yo hago algo de esfuerzo y algo de mi esfuerzo ayuda a que ese aparato no se caiga, porque voy pendiente del asunto. Pero esa es la situación que a mí causa angustia, por eso para mi esposa, el Señor, que todo lo sabe, obviamente escogió el tema del agua. El apóstol Pablo nos está diciendo que esas pruebas son para que participemos de las aflicciones de Cristo. Pero esas pruebas también son para ejercitar nuestra fe y en otras para prepararnos para pruebas mayores. Los marineros siempre han dicho, los mares calmos no hacen marineros expertos. Eso es una verdad a puño. Si usted le quiere enseñar a un hombre a que sea marinero de todo, pues si lo lleva a un lago calmo, pues no le está enseñando nada. Porque cuando él salga al mar abierto, él no va a encontrar un lago calmo. Por calmo que esté, tiene algunas olas. Y si es para estos meses que hay fuertes brisas, peor. Entonces, Primera de Pedro 1, del 5 al 7, nos continúa diciendo el apóstol en el mismo capítulo. Nos dice que sois guardados por el poder de Dios por fe para la salvación que está aparejada para ser revelada en el postrímero tiempo, en lo cual vosotros os regocijáis grandemente, estando al presente un poco de tiempo, si es necesario, afligidos en diversas tentaciones. Y en el 7 nos dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra en revelación de Jesucristo. Pedro era un hombre que sabía muy bien de qué hablaba cuando nos dice que nuestra fe será probada. Si recordamos el pasaje en Mateo 8, lo pueden leer ustedes ahí del 24 al 26, recordamos que iban en una barca y se levantó una gran tormenta. Y estos hombres que eran marineros expertos, era tan fuerte la tormenta que estaban atemorizados. Pero Jesús tranquilamente estaba durmiendo y fueron y lo despertaron. Oye, sálvanos que perecemos. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué estáis temerosos, oh hombres de poca fe? Entonces dice que Jesús se levantó y reprendió la mar y fue una gran bonanza. Eso nos dice la Escritura. O sea, el objetivo de Dios no era que siendo pescadores y marineros, por supuesto, aprendieran a enfrentar tormentas. El objetivo era fortalecer su fe. Por eso los hizo pasar por ese momento. Jesús no les está diciendo, hombres inútiles para el reino, hombres temerosos de tormenta, apártense de mí, no sirven para nada. No. El pastor Tim Dillena, de World Challenger, en un estudio sobre este verso nos dice, Jesús les dijo a sus discípulos que su mala reacción no era un asunto de temor, o sea, no era básicamente en su temor en lo que Jesús estaba enfocado en enseñarles, sino en un asunto de fe. Les estaba diciendo, ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no tuvieron fe? Ahora bien, el apóstol Pedro está estableciendo un comparativo entre el oro y el fuego.
Y es un comparativo que uno ve muchas veces a lo largo de la Escritura. El fuego toma el oro y lo funde. Y cuando este se hace líquido, las impurezas que hay en él o flotan o se van al fondo. De manera que es muy fácil para quien no quiera refinar, retirar esas impurezas y finalmente terminamos con un oro refinado de mucho mayor valor. Pues eso mismo es lo que Dios hace con nosotros. En un devocional sobre el practicar la generosidad, el pastor Carter Conlon, de World Challenger, nos narra una abrumadora experiencia que él padeció con estos vientos borrascosos de manera imprevista. Y quiero leer para ustedes. Nos dice el pastor Conlon: hubo un tiempo que estaba pastoreando en Canadá y un pastor asociado me dijo que el motor de su automóvil acababa de fundirse. Se sentó frente a mí, a mi escritorio, y dijo: no sé qué voy a hacer, no tengo ahorros, no sé cómo voy a hacer el mercado. Mi hermano José, que vive por allá, sabe que muchas veces la gente vive en partes dispersas, donde no tienes, y tienes que tener un vehículo propio para poder ir a un sitio donde tú puedas hacer tu mercado. Y buscar tú un servicio de taxi, pues es muy oneroso, no va a ser fácil. Continuó el pastor Colón diciéndonos: bueno, oremos, le ofrecí tan amablemente. Mientras tanto, yo estaba muy consciente de que yo tenía $6,000 en el banco. Cuando comencé a orar, esta voz en la parte de atrás de mi cabeza dijo: hipócrita, deja de orar. Sabes muy bien que tienes lo que este hombre necesita. Para ser honesto, traté bien duro de luchar contra este pensamiento. Traté de seguir orando, pero era como si mi boca estuviera llena de melaza que se espesaba más y más y no me dejaba orar. Aquí estaba mi hermano en Cristo, un hombre piadoso que estaba en necesidad, y yo tenía exactamente lo que le ayudaría. En mi mente discutí: pero Dios, este dinero es todo lo que tengo. ¿Qué pasa si lo necesito para mis hijos? ¿Qué acerca de mi auto? También es de un auto viejo, no es un auto nuevo. ¿Y si también se estropea? Finalmente, el Señor me tomó y fui al banco. Terminé retirando mis ahorros y le di los fondos al pastor asociado. Nos dice el pastor Colón: me gustaría poder decir que me fui con alegría después de poner el dinero en su mano, pero no lo hice. Simplemente lo hice por fe en obediencia a lo que sabía que había dicho la voz de Dios. Poco tiempo después de esto partí hacia el este de Canadá y regresé para encontrar mi casa quemada hasta los cimientos. Así que ahora había perdido mi casa, además de haber regalado mi dinero. Sin embargo, elegí confiar en Dios y Él proveyó para mi familia. No tienes que temer invertir en otras personas. Dios te alimentará sobrenaturalmente, Él será tu fuente y tu fortaleza. El Señor me llevaba a pensar sobre la experiencia dura de este hombre. Pensemos en algo. ¿Qué tal si el pastor Conlon se hubiese negado a darle los $6,000 a este hombre? La prueba de la quema de su casa podía venir tanto como si los daba como si no los daba. Ya estaba escrito que el maligno iba a venir a destruir su casa. Y si no lo hubiese dado, adivinen quién hubiese ido enseguida delante del trono de Dios. Y no permitas que los hermanitos lo ayuden. Él no ayudó a su hermano cuando estaba en necesidad. Pero mire las maravillas de Dios. Dios con toda autoridad podía reprender a Satanás, y si bien permitió que quemara su casa, pudo tocar el corazón de cada miembro de esa iglesia y le dieron los fondos para restituir su casa. ¿Cuánto dio el hermano Conlon? $6,000. ¿Cuánto recibió en retribución? Una casa en Canadá para esa época, y lo recordamos mucho porque tenemos unos amigos allá. Y recuerdo tanto la expresión de la hermana cuando llegó a nuestra casa en uno de esos viajes que ellos fueron y vinieron: Olga,
Mi marido quiere comprar una casa en Canadá, $400,000. No, ella había trabajado con las finanzas gubernamentales de La Guajira. Hacerme yo una deuda más grande que la deuda del departamento de La Guajira, ni loca. Era pues su punto de vista presencial respecto a las cosas, ¿no? Ella decía, ¿cómo voy a endeudar yo más que lo que le debe La Guajira a la nación? Ni loca voy a hacer eso. Pero sí lo hicieron, ya tiene su casa, gracias a Dios. Pero ese es un valor que él recibió. Digamos que haya una casa más modesta, $300,000. Él dio $6,000 y recibió a cambio $300,000. Bien. El pastor Colón concluye: Él tomará lo poco que tenemos y lo multiplicará, no solo para tu propio bien, sino para el bien de los demás. En nuestra familia, mi esposa también tuvo un caso muy parecido, y no con unas cantidades tan abrumadoras, pero en una situación también muy abrumadora. Ella en su viudez comenzó a servir al Señor en un programa de radio, y la estación de radio quedaba bastante distante de su casa. Había hecho el programa y no tenía para el bus. Además de eso, los niños le habían llamado que tenían tareas, que tenían necesidades y que había que comprar unos útiles, y no había para esos útiles de la tarea. Y un hermano le dijo, a precio de hoy, digamos, hermana Olga, aquí tiene $20,000. Mi amada esposa recibió ese dinero, brincó y gozó: Señor, gracias, ya tengo los $20,000. Con esto tengo para el bus y tengo para comprarle los útiles a los niños, y es más, me sobra para mandarles algo para el colegio. Maravilloso. No había salido mi esposa de la emisora y se presentó un anciano. ¿Recuerda eso? Usted de esos que tejen mecedor, que hacen ganchos para ropa y esas cosas. Se le había acabado la materia prima y se había quedado sin fondos. Y el anciano clamaba de que por favor, si alguien le podía dar algo para suplir, para comprar su materia prima y seguir haciendo sus ganchos. Y comenzó el Señor la misma pelea que con el pastor Conlon, con mi amada. Dale los $20,000. ¡No! Dale los $20,000. ¡Jamás! Imagínese usted enfrentarse a una mujer en necesidad con sus 2 hijos en necesidad, eso es enfrentarse a una tigra. Le tocó que fuese al baño y me dice ella que el corazón casi se le reventaba. Era como si yo le dijera, o los entregas o te mueres. Salió de ese baño con el corazón que se le quería saltar. Le digo, anciano, tome. Pero ella sí se gozó. Ella se gozó en ver que el anciano se arrodilló delante de todo el mundo y le dio gracias a Dios. Pero bueno, después que pasó el momento del éxtasis y de la gracia, de ver la necesidad, se acordó de su cruel realidad, nuevamente sin bus y sin el dinero para los deberes de los niños. De manera que empezó a caminar, a pie será. Y cuando iba caminando para su casa, venía una hermana que siempre le pedía dinero. Era la hermana pues de la necesidad. Hermana, mire que tengo al niño así. ¿Qué hermana? Ella la vio y quiso como que hasta de lo mal que se sentía quiso esquivarla. Total, tampoco no tengo ni 5 para darle, entonces ¿para qué? Pero la hermana la alcanzó y le dijo, hermana Olga, y le estrechó la mano, y en la mano adivine qué le puso, le colocó un billete de $20,000. Dios no se queda con nada. Dios siempre retribuye cuando es de Él, ¿no? Tampoco estoy diciendo que vendas tu casa y la entregues a todos los que necesitan. Es cuando hay una necesidad que Dios pone en tu corazón. En este tipo de pruebas y entrevistas tienen el beneficio para el examinador que muestra el real conocimiento del alumno. Fácilmente con los exámenes programados nos volvemos unos calientaconocimientos. Solo estudiamos para el examen y luego nos olvidamos del tema. Pero nadie puede decir que un examen de estos realmente afinca tus conocimientos. A lo largo de mi ejercicio profesional pude realizar coaching en múltiples ocasiones, y cuando se trataba de jóvenes universitarios recién egresados,
Obviamente personas que me llevaban porque tenían muy altas notas en sus estudios, podía en algunos casos encontrar con alegría que esas notas estaban fundadas en un buen conocimiento, y en otras pude encontrar que esas notas estaban fundadas en nada de conocimiento. Simplemente estudiaron para la nota, pero de conocimiento, poco a poco. Por eso la escuela de Dios nos medirá siempre con exámenes imprevistos, para que nuestra fe sea fortalecida. El pastor Tim Dilena, en su estudio sobre este tema de las pruebas de los apóstoles, concluye: el viento y las olas, las cosas que causan tu temor, no son el problema. Cuando enfrentas grandes olas y poca fe, vas a tener un problema de temor. Si enfrentas grandes olas y gran fe, descansarás sabiendo que Dios está a cargo. Allí es donde Dios quiere encontrarnos y ayudarnos. Entonces, cuando estés en un momento turbulento, abraza la vida de los exámenes sorpresa. Pídele a Dios que aumente la fe en tu corazón, que es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Confía en Él y crece en la confianza en Él. Cuando hablamos de pruebas, es imposible que hablemos de pruebas sin mirar el caso de Job. La vida de Job es una vida que ilustra mucho sobre el tema de las pruebas. Los opositores a la palabra dirán: tu Dios es un Dios cruel, porque entregó a Job al sufrimiento en manos de las tinieblas. Ahora bien, no olvidemos una frase de las tinieblas a nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo: este mundo te daré porque a mí me ha sido dado. ¿Y quién se lo dio? Nosotros. El hombre le entregó este mundo. Y Jesús dijo, por consiguiente: imposible es que la hora de la prueba no llegue a vosotros. Carísimos, no os maravilléis cuando sois probados por fuego, nos decía el apóstol Pedro en el versículo que leíamos. Lo cual se hace para que vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. De manera que yo veo una protección y no un ataque de parte de Dios. Como un buen estratega, y dada la fidelidad de Job, lleva a que el ataque de las tinieblas de Satanás sobre Job sea en sus términos y no en los términos que él quiere, y le va colocando condiciones. Haz esto, pero no hagas aquello. Haz aquello, pero no hagas lo otro. El libro de Job tiene una conclusión miles de años más tarde, cuando un maestro judío de la palabra nos escribió: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Lo escribió el apóstol en Romanos 8:33. Ahora bien, es indefectible que en nuestra vida lleguen momentos de duelo. ¿Cómo vivimos el duelo? ¿Cómo vivimos la dificultad? Mi primera recomendación es: no oculte el sufrimiento. Tenemos una tendencia a ocultar el sufrimiento. Yo tengo graves experiencias con personas que les gusta hacer eso. Cuando trabajaba, tenía un gran compañero de trabajo, una persona muy llena de amor para con todos nosotros. Además de eso, entonces, además que teníamos un trabajo bastante exigente y agotador, él los fines de semana se dedicaba a colaborar al pastor de nuestra iglesia, era el copastor. O sea, más trabajo, más cosas, más. Y en las noches cuando llegaba a su casa, que visitar a familias que estaban pidiendo consejería, y que uno, y que esto, y que lo otro. Y él tenía un grave problema, él tenía unos problemas económicos, financieros graves, pero los ocultaba. O sea, los ocultaba en el sentido de que nunca se acercó a uno de nosotros a decirnos: ¿sabes qué? Tengo unos problemas financieros. Desahogar, llorar. ¿Cómo estamos? Bien, bendecido, prosperado y en victoria. Un día tocó salir corriendo con él de la oficina,
porque estaba vomitando literalmente sangre. Sangre viva y pura. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a tener esas actitudes, nuestro organismo reacciona y dice, eso no es cierto. Aquí la cosa no está mía, aquí hay una tensión y yo me voy a estrellar. Y le estalló una vena del estómago, con la úlcera que tenía. Entonces no ocultemos el sufrimiento. Recuerdo con esa alabanza última que cantó mi hijo, Tu Fidelidad, esa alabanza me acompañó en muchas horas de llanto, en muchos momentos difíciles que pasé en mi vida. Esa alabanza para mí fue muy importante y acompañó muchos de los llantos que él puse delante del trono de Dios en momentos de dificultad. Tampoco debemos permanecer el resto de nuestra vida en traje de silicio. O sea, el duelo, la aflicción. Sacúdase, levántese y diga, no como un mantra, o sea, como una palabra que usted cree que tiene un poder mágico, sino con fe diga, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me ha de levantar. Créalo. ¿Que fue la muerte de un ser querido? Diga lo que dijo David. Él no vendrá más a mí, pero yo iré a él. Esta semana conmemoramos un año del lamentable fallecimiento del esposo de nuestra tía Mayo, Daniel Donado. En medio de las aflicciones, en medio de ese cruce del mar en la tabla y sentado en una silla, Daniel fue una persona que Dios usó mucho, al igual que muchos otros a los cuales guardamos cariño en nuestro corazón, pero él usó también bastante para ayudarnos. Fue mucho de lo que Dios usó para capearnos. Y yo tengo que confesar que en ese momento yo estaba haciendo un curso en la Uninorte de manera no presencial y tuve que suspenderlo porque realmente no pude. Pero me acordé de estas palabras de David, igual que los que pienso y he pensado para con los fallecimientos de mi madre y de mi padre. Ellos no vendrán más a mí, pero yo iré a ellos. Yo iré a ellos. El Salmo 13, del 1 al 6 nos dice, el Salmo 13, del 1 al 6 nos dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, oh Señor, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo, y mis enemigos se alegrarán, y yo resbalaré. Mas yo en tu misericordia he confiado, alegrarás mi corazón en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. En este salmo David está angustiado, tiene la prueba viva y caliente delante de sus ojos. Y es un salmo que muestra claramente una angustia fuerte de su corazón. Pero algunos salmos más adelante, ya David ha visto el rescate real de Dios. Ya no es un asunto de fe, es un asunto que lo vivió, que lo vio, que lo conoció, que está seguro que es así. Y en el Salmo 27, del 1 al 5, vemos un David fortalecido que dice una cosa diferente. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Y mire, ya lo narra en pasado. Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Y una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultarme en lo reservado de su pabellón,
pondráme en alto sobre una roca. La protección garantizada de Dios en nuestras aflicciones la tenemos en el Salmo 34, en el verso 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. De manera que este es el punto central de nuestra enseñanza. En el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos poner la absoluta convicción en nuestro corazón. La absoluta, como David nos lo revela en ese Salmo 27, que cuando se lleguen contra nosotros los malignos, nuestros angustiadores y nuestros enemigos para comer nuestras carnes, tropezarán y caerán. Siempre, siempre será así, no importa que implique nuestro fallecimiento, porque es que nuestra muerte natural no es un significado de derrota. Nuestra muerte natural es simplemente abandonar esta vida e ir a la presencia de Dios. Ahí es donde realmente se puede ver una muerte real y espantosa. Jesús lo dijo, allí será el lloro y crujir de dientes para aquel que muriendo no se ha encontrado apto para el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias porque fortaleces nuestra fe. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos Alfonso y Ana Luisa, Señor, que los guardaste. Gracias porque son a veces las tribulaciones que llegan a nuestra vida de forma imprevista, Señor, que quieren alterar nuestro corazón, pero que en nuestro corazón esté la confianza que, como dice el Salmo, tus ojos están sobre nosotros y atentos tus oídos a nuestro clamor. Eso lo creemos, Señor, en nuestro corazón. Eso lo creemos en nuestro corazón. Gracias, Dios, por darnos la confianza para poder superar estas adversidades. Gracias, Señor, por darnos, Señor, la fe y la esperanza. Y gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.